En este vídeo sobre progresiones aritméticas vamos a tratar de explicar de una manera más rigurosa la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética que sabemos que se representa por s sub n. Hemos dado algunos ejemplos ya de cómo se usa esta fórmula y aquí lo que tratamos es de explicarla o de deducirla de una manera más rigurosa. La fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es esta, es el resultado de sumar el primero y el último de los términos de la progresión, es decir, los extremos, dividirlo después entre 2, o sea, hacer la semisuma, y después multiplicar por n, es decir, por el número de términos que queramos sumar. Esto normalmente suele decirse así, es la semisuma de los términos extremos, o sea, del primero y el último, multiplicada por el número de términos. Lo que nosotros queremos sumar es s sub n, y esto es lo que queremos sumar, es decir, el primer término sumado con el segundo, con el tercero, hasta llegar al penúltimo, que sería a sub n menos 1, y por último tendríamos a sub n, el último término de la progresión aritmética, que tendría n términos, y queremos saber cómo podemos sumarlos. Vamos a intentar deducir esa fórmula, y lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de una cosa muy sencilla, que simplemente da igual sumar los términos desde a sub 1 hasta a sub n, o sumarlo desde a sub n hasta a sub 1. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a colocar s sub n, la suma de los n primeros términos, pero vamos a escribirlos todos en función de el primero, en función de a sub 1. Según esto, escribiríamos a sub 1 como el primero, y ahora en vez de escribir a sub 2, el segundo término de la progresión, vamos a escribir a sub 1 más d. Es decir, yo puedo tener el segundo término si cojo el primero y le sumo la diferencia. De la misma manera puedo tener el tercero si cojo el primero y sumo 2 veces la diferencia. Puedo tener el cuarto si cojo el primero a sub 1 y sumo 3 veces la diferencia. Bien, esto así continuaría. Y el antepenúltimo, el término a sub n menos 1, ¿cómo podría llegar a escribir ese término en función de a sub 1? Bueno, un poquito más complicado de pensarlo, pero si lo pensamos quizás pudiéramos llegar a sacarlo. Aquí el nivel de abstracción es un poquito más alto y es posible que nos cueste trabajo, sobre todo, por ejemplo, esta fórmula en concreto que vamos a escribir ahora, sería a sub 1 más n menos 2 veces la diferencia. Es decir, para llegar al término n menos 1 tengo que sumar una vez menos la diferencia del término al que quiero llegar. Si quiero llegar al n menos 1, pues tengo que sumar n menos 2 veces la diferencia a sub 1. Y por último, el término a sub n, directamente pues la fórmula que nos da el término general de las progresiones aritméticas sería sumar a sub 1 con n menos 1 veces d. Bueno, aquí he escrito esta fórmula, pero en función de a sub 1. Todos los términos están escritos en función de a sub 1. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero vamos a escribir la segunda fórmula, la que tenemos arriba. Es decir, vamos a empezar a escribir desde el último, desde a sub n hacia atrás, y además los vamos a escribir todos en función de a sub n, del último. Según esto, pues tendríamos que sumar a sub n, y ahora, en vez de poner a sub n menos 1, vamos a escribir a sub n menos 1 en función de a sub n. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues muy sencillo. Si yo lo que quiero es el término que está antes del a sub n, ¿qué tengo que hacer? Pues restarle a sub n d, es decir, tendría que escribir a sub n menos d. En vez de a sub n menos 1, escribo a sub n menos d. En vez de el siguiente término, en este orden, pues sería a sub n menos 2 veces d. El siguiente sería a sub n menos 3 veces d. Y así hasta que llegara al término que estaría el penúltimo, que sería a sub n menos 2 veces d. ¿De acuerdo? Esto, si lo pensamos un poquito, podemos llegar a ver qué es el término que estaría ahí. Y por último tendríamos a sub 1. ¿Cómo puedo yo escribir a sub 1 en función de a sub n? Pues tendría que coger a sub n y quitarle n menos 1 veces d. Bueno, una vez que hemos escrito esto, nos fijamos, si yo sumo estas dos expresiones que tengo ahí, resulta que tendría que el doble de la suma que yo voy buscando, es decir, 2 veces a sub n, sería igual a, sumaríamos a sub 1 con a sub n, y ahora a partir de aquí vamos a darnos cuenta de que cuando yo sumo, me voy a encontrar que d que suma y d que resta se van, y me queda a sub 1 más a sub n.
En la siguiente expresión, 2d que suma y 2d que resta se me van, me quedaría a sub 1 más a sub n. En la siguiente expresión se me irían también 3d arriba y abajo, sumando y restando, y me quedaría a sub 1 más a sub n. En fin, si sigo, pues vería que aquí también se me irían, me quedaría a sub 1 más a sub n, y por último aquí también se me iría y me quedaría a sub 1 más a sub n. ¿De acuerdo? Claro, esto es un poco abstracto, esto es más general y en un nivel de abstracción alto, pero a poco que lo pensemos no es tan difícil de llegar a entender cómo se deduce todas estas expresiones. Bueno, una vez que hemos llegado hasta aquí, ¿cuántas veces sumo yo ahí a sub n más a sub n? ¿Cuántas veces estoy sumando a sub 1 más a sub n en todos esos sumandos? ¿Cuántas veces lo tengo? Pues lo tendría un total de, vamos a pensarlo un poquito, n veces. ¿De acuerdo? Yo lo tendría ahí n veces, puesto que tengo n términos y lo estoy sumando. He hecho la suma término a término, pues lo que tengo es n veces a sub 1 más a sub n. Bueno, pues una vez que tengo esto, resulta que si 2 veces s sub n es igual a sub 1 más a sub n veces, si yo lo que quiero es despejar, pues tendría que s sub n sería igual a sub 1 más a sub n dividido entre 2 por n. Es decir, simplemente paso el 2 dividiendo. Y esta es la fórmula que yo quería demostrar cómo sacarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este vídeo. Ya digo que es un vídeo un poquito abstracto, no es un vídeo accesible quizá a todo el alumnado, pero es un vídeo interesante de que al menos algunos alumnos y alumnas pues lo vean y reflexionen sobre él.